Ok, disculpe y agradezco doblemente la oportunidad. Y pedí la palabra porque los dos oradores que me antecedieron, sus discursos distan mucho de lo que están haciendo en la realidad. Apenas el 27 de febrero, en el Diario Oficial de la Federación, se anunció la segunda convocatoria de los procesos de licitación de la Ronda 1 de la llamada reforma energética. Esta convocatoria es muy grave, es peor que la primera convocatoria de la Ronda 1, porque tiene aspectos muy importantes que contravienen incluso la propia reforma energética que habían ustedes aprobado. Se trata de que van a licitar 9 campos en 5 contratos para la extracción de hidrocarburos en aguas someras. Estos campos están situados a 81 kilómetros cuadrados frente a Tabasco y Campeche, que es la cuenca del sureste más rica del país, es la más prolífera de México. Las reservas totales estimadas son de 671 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y se espera producir 124,000 barriles diarios. Se trata, fíjense bien, de reservas probadas certificadas, reservas 1P, donde los costos de producción son muy competitivos, muy bajos, donde el riesgo geológico ya no existe porque ya se hizo toda la fase exploratoria y se cargó al Estado, y los campos se encuentran, fíjense qué grave, los campos se encuentran en fase de desarrollo. Y dice el sexto transitorio de la reforma constitucional que cuando los campos se encuentran en fase de desarrollo, se le quedan a Pemex y están violando la Constitución con esta segunda convocatoria de la reforma de la Ronda 1. Los campos ya no necesitan exploración previa. En esta zona ya se hicieron todos los trabajos de exploración con cargo a Pemex, y al ser campos de reservas 1P, se esperan ver barriles de petróleo extraídos por particulares en la presente administración. Son contratos de producción compartida y los términos de estos contratos se mantienen en la primera, pero quiero dedicarme por el tiempo a hacer varios comentarios a este asunto. En primer lugar, una frase del titular de Energía en el marco de esta segunda convocatoria a la Ronda 1 simplifica y resume todo. Pedro Joaquín Caldwell dijo: la reforma energética sigue avanzando, sigue siendo alentadora aún en las condiciones actuales del mercado. Le llama reforma alentadora a que haya empresas que quieran invertir. ¿Y cómo no van a querer invertir con las condiciones tan benéficas para ellas, pero en detrimento del Estado? ¿Cómo puede un secretario del gobierno decir que es alentadora solo por el número de inversionistas que ya se acercaron? ¿Y cómo no se van a acercar con las condiciones tan fáciles, tan benéficas para ellos que se les ponen? Medir el éxito de la Ronda 1 por el número de inversionistas privados y darles a ellos los campos más productivos para que a la brevedad extraigan petróleo con todas las facilidades, asegurándoles una ganancia extraordinaria en perjuicio de la ganancia del Estado, no puede describirse como un éxito. Querrán hacer un manejo mediático. Pemex no produce, ha caído la producción, nos han dicho día tras otro, y de repente los privados sí producen. Ya ven cómo los privados son mejores que Pemex, ya están sacando petróleo. ¿Cómo no van a estar sacando petróleo si le están dando los campos más productivos? Si donde Pemex ya hizo toda la inversión de la fase exploratoria, si los costos de producción son menores a $20 y aquí les están poniendo una ganancia de costos de $60 más, una ganancia extraordinaria. ¿Qué tipo de campos y recursos ofrecen en la Ronda 1? Fíjense, son
En la ronda 1, primera convocatoria, ofrecieron 14 campos, también en aguas someras. No se vale aplicar la reforma energética en aguas someras, porque la reforma energética se estableció para donde Pemex no tuviera experiencia, ni capital humano, ni recursos financieros, pero en aguas someras Pemex tiene 40 años produciendo, tiene experiencia, tiene capital humano y tiene recursos, tan los tiene que los está explorando en este momento. Pero en la segunda convocatoria ofrece 9 campos. Si bien desde agosto de 2014 la Secretaría de Energía ya había anunciado que se entregarían aguas someras a privados, jamás se dijo que se darían en las zonas más productivas del país, que es la cuenca del sureste, históricamente la más generosa en hidrocarburos de México. Menos aún puede aceptarse que campos en producción de Pemex se le quiten a nuestra petrolera para dárselos a particulares, violando el 6º transitorio de la Constitución y contraviniendo las propias declaraciones de Peña Nieto, que dijo: con este andamiaje legal se podrán explorar yacimientos a los cuales hasta ahora no tenemos acceso, refiriéndose a aguas profundas o a yacimientos en lutitas. La segunda convocatoria es alarmante más que la primera, porque se ofrecen reservas probadas de petróleo, es decir, que tienen alto nivel de certidumbre, y después de la información que arrojan los trabajos de exploración cargados a Pemex, el gobierno federal está entregando a privados lo que dijo que no entregaría: las reservas más valiosas de la industria, donde además se les están subsidiando a las petroleras todos los costos de exploración que arrojan los datos geológicos, matemáticos, estadísticos y demás. Además, por ello, estos campos son muy atractivos para los inversionistas, porque se trata de reservas probadas, pero en reservas probadas hay de 2 tipos: reservas probadas ya desarrolladas, es decir, donde ya hay pozos, donde ya hay infraestructura y se tienen bajos costos de producción. Hay reservas probadas no desarrolladas, es decir, donde falta instalar el pozo, la infraestructura para que puedan darse los frutos con la inversión. Y lo más grave es de que se trata de contratos de producción compartida. En la industria internacional, en el mundo entero, se utilizan los contratos de producción compartida cuando se requieren de grandes inversiones, ergo en aguas profundas o en yacimientos de lutitas, tanto por la exploración como para la producción de los campos de hidrocarburos, o porque no se cuenta con la tecnología, o porque no hay conocimiento suficiente de unos campos, que haya una incertidumbre de la inversión. Se usan los contratos de producción compartida porque la más importante razón es que las inversiones, el inversionista asume el riesgo de la inversión. Pero en ronda 1 no hay riesgo, porque son aguas someras y son campos en producción. Entonces, ¿por qué usar los contratos de producción compartida, que solo se usan cuando hay riesgo, si aquí no hay riesgo? Y segunda razón, el inversionista asume los altos costos de la exploración. En el caso de que no sea exitosa la exploración, el contratista asume todos los costos sin tener derecho a ningún pago por parte del Estado. Pero en estos campos ya está realizada y concluida toda la fase exploratoria y tienen datos con toda certidumbre, y por lo tanto no hay ningún riesgo. Los contratos de producción compartida se utilizan cuando el Estado no tiene capital humano, no tiene capital financiero, no tiene condiciones físicas para desarrollar determinados campos. Pero en aguas someras, Pemex ha sido líder a lo largo de 40 años que ha estado produciendo estos campos. Para concluir, yo diría,
incluir contratos de producción compartida como mecanismo para producir en estos campos es una sinrazón, es un sinsentido, ya que el Estado mexicano ya asumió todos los costos y los campos ofrecidos son campos donde Pemex está explorando petróleo. Y lo más grave es que es un tema de recuperación de costos, adicional a todo lo que ya se les da. Además, se les va a permitir recuperar los costos, gastos, inversiones, achicar lo que se llama utilidad a repartir, para que la utilidad a repartir que se divide entre el contratista y el Estado, lo que le corresponda al contratista sea mínimo, para que paguen un impuesto sobre la renta muy menor al que, por ejemplo, pagaría Pemex. Ya habrá oportunidad en otro momento de hacer el comparativo de lo que le están cobrando a Pemex en este 2015 y lo que le están cobrando a los privados en este 2015, y verán que es una verdadera sinrazón lo que está haciendo el gobierno federal con nuestros hidrocarburos. Así festejan la explotación, expropiación petrolera. Gracias. Esta presidencia da la